Hay principio de entendimiento, faltan los detalles todavía. ¿Qué significa esto? ¿Qué puede pasar a tu entender? Sí, yo creo, a ver, primero me parece que desde hace tiempo venimos poniendo el carro delante del caballo, ¿no? Para los argentinos y las argentinas, para todos nosotros, es mucho más importante preguntarnos y obtener alguna respuesta de si tenemos un programa económico o no, más que si tenemos un acuerdo con el fondo o no. O sea, acá la clave es si va a haber de resultas de las negociaciones con el fondo o incluso por una cuestión de necesidad de las autoridades económicas, si vamos a tener una mezcla de política económica capaz de desinflar y de crear condiciones para volver a crecer y generar empleo. Yo diría que por ahora ese programa, a partir de los dichos del ministro, del presidente, de esto que se llama así en términos generales entendimientos con el fondo, no surge, no aparece, ¿no? Yo diría que lo que sabemos hasta acá es la continuidad pura, o sea, es más de lo mismo, y con más de lo mismo no vamos a lograr otra cosa que más inflación y una economía estancada y con todos los riesgos latentes que estamos teniendo desde ya hace varios años, ¿no? Esta semana se conoció que justamente Máximo Kirchner renunció a ser el presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados. ¿Te parece que esto de alguna forma afecta el principio de entendimiento que se había conocido la otra semana o no? ¿Cómo lo internalizó el mercado, los inversores? ¿Cuáles ves que pueden ser las implicancias, estas tensiones políticas cada día más evidentes en el seno del propio oficialismo? El fondo se hizo eco, digamos, de lo que fue, ¿te acordás? La ley esta que se llamó Ley de Sustentabilidad de la Deuda, no me acuerdo el título exacto que tiene, pero fue una ley que se sancionó en la cual a partir de ahí se supone que todo lo que tenga que ver con el endeudamiento, los acuerdos con el fondo, las refinanciaciones de deuda y demás, pasen por el Parlamento. En realidad es algo nuevo, ¿no? Yo soy mucho más años que vos, Mario, que vos, y tengo mucho más acuerdos que he vivido, no solo que he leído, digamos, de la historia argentina, donde es la primera vez que habría un acuerdo con el fondo que tiene la necesidad o tiene como requisito su tratamiento legislativo, ¿no? Dicho esto, eh, y dada la peculiaridad de la situación, evidentemente la noticia, yo creo que a mí me sorprendió, no creo que muchos tuviéramos en el radar la posibilidad de que se produjera esta renuncia del presidente del bloque de diputados del oficialismo, lo cual ahora le pone todo un gran signo de pregunta y le patea la pelota, deja la pelota en el terreno de la oposición, porque realmente sin los votos de la oposición o de algunos opositores, en la Cámara de Diputados ser muy difícil que el acuerdo se apruebe. Y aparte, más allá de la duda que tenemos de si se puede llegar a aprobar o no en el Senado, que ese es otro tema que todavía no tenemos ninguna punta como para discutir si habrá aprobación o no. Sí, lo que estamos viendo son movimientos de la presidenta del Senado tendiente a crear una mayoría de nuevo, a pesar de haberla puesto en juego el quórum con los resultados de las últimas elecciones. El otro día apareció en varios medios de cómo hubo un reacomodamiento de apoyos, nuevas conformaciones de las cámaras, perdón, de las comisiones del Senado, tendiente a que Cristina Kirchner se asegure tener el quórum propio, ¿no? Entonces, más allá de eso, digo, es algo nuevo, sui generis, que le pone a la política económica una dosis de incertidumbre, a mi juicio totalmente innecesaria, absolutamente innecesaria. Para mí debería ser la potestad del oficialismo, del ministro de Economía, el llevar adelante una negociación con el fondo y el armado de un programa económico. Quien gobierna es el oficialismo. Y la oposición ahora es tan complicada porque si tiene que dar algunos votos para que se pueda aprobar, la pregunta relevante, y creo que nos hacemos todos, es si tiene sentido apoyar algo que no es consistente, que no conduce a ningún lado. O sea, apoyar por apoyar, yo si fuese asesor de la bancada opositora diría, muchachos, miren, la verdad que esto no cierra, por lo menos con la información que tenemos, así que presionen para que se haga algo un poco más serio de forma tal de que sí se pueda votar. Así como está, no se puede votar nada, ¿no? Luis, es muy interesante lo que planteas. Ahora, la pregunta sería, ¿ves posibilidades de ese riesgo nominal, cambiario, inflacionario en el corto plazo? ¿O puede ser, por ejemplo, en una primera revisión de ese principio de acuerdo, de principio de entendimiento? ¿Puede ser por un gatillo
como por ejemplo una fractura del propio seno oficialista, pensando en la coalición de gobierno, pensando ya en el 2023. ¿Ves probable que ocurra eso? Hay muchos candidatos, ¿no? Sin ir más lejos, hoy nos empezamos a enterar de ciertas negociaciones salariales que uno dice, mira, a ver, imagínate, comercio cerró el 54% de su paritaria. Los docentes acaban de anunciar que quieren 50% para empezar a hablar en la paritaria docente del 2022. Evidentemente, el 50% no forma parte de algo que esté dentro del acuerdo con el fondo, ¿no? O sea, imagínate que uno de los principales gastos del sector público es el salario docente. Aumentar 50%, aparte de eso, sabes muy bien que cascada sobre la mayoría del sector público. Eso no cierra con el programa o este entendimiento mínimo que se va a hacer. Entonces digo, candidato tener por otro lado, ustedes son muy conscientes y hablan muy seguido de este tema, con gente que sabe mucho más que yo del tema, tenemos todo el signo de pregunta gigantesco que es el sector agrícola este año. Vamos a tener la cosecha, vamos a tener los granos, no lo vamos a tener, los precios siguen siendo buenos, pero va a haber que vender, no va a haber, vamos a tener los mismos dólares, no, el clima, la niña, las cadenas globales de distribución. Digo, por todos lados hay eventos que, claro, uno no, cuando hace política económica, no es que incorpora todo eso en el escenario base y toma, no, uno dice, bueno, la política económica es minimizar riesgos, ¿no? Es hacer administración de riesgos. Bueno, frente a todo ese panorama tan lleno de riesgos, de incerteza, la política es otro shock, puede ser otro shock. Por todos lados tenemos eventos factibles. Frente a esos riesgos, el gobierno toma un programa económico que no reduce absolutamente ninguno, ¿entendés? O sea, no se prepara para enfrentar nada de todo eso. Ningún imponderable. Es como que todo cierra, viste, justito, haciendo el último cálculo y viendo siempre el escenario más favorable. A mí me parece que es un error. Y dentro de eso, para irte más a fondo con la respuesta y hacerlo lo más corto posible, tenemos la gran urgencia de la Argentina, que es la falta de dólares. Claro. Entonces, ¿no? Vos tenés un tic-tac, ¿no? Tic-tac, tic-tac. Todos los días tenés menos reservas. Y cada vez son menos y no te alcanzan cuando uno hace los cálculos para hacer todos los usos que tenés. El gobierno, Martín Guzmán dice, no, quédese tranquilo, voy a acumular 5.000 palos. Yo te aseguro que haciendo cuentas todos los días, casi todos los días hablo el mismo archivo. Digo, vamos a ver si realmente se pueden acumular reservas. A este tipo de cambio no se puede. O sea, no hay forma de que Argentina aumente sus reservas netas. Obviamente después puede haber maquillaje, creatividad, cosmética para hacer que las brutas, por ejemplo, si aumentan el swap con China, probablemente las reservas brutas te puedan aumentar un poco más. Pero las que cuentan, las líquidas disponibles, yo te digo, no hay forma, por lo menos a mí no me da nunca ningún cálculo que hago que aumenten a fin del 2022 sean más grandes que el 2021. Por ahí 700 millones, 100 millones, lo mismo. Yo digo, nada que cambie el tic-tac, ¿no? Que lo frene. Entonces ahí, frente a eso, viste, cualquier trigger, cualquier evento te desencadena una corrida.